Dos veces impostora, capítulo 7, de Bárbara Cartland. El marqués esperaba la visita de un importante caballero griego, que pretendía casarlo con su hija. ¿Y qué tiene eso que ver contigo?, preguntó Penélope. Para salvarlo de una esposa que no deseaba, accedí a fingir que era yo misma, y él le hizo creer que estaba comprometido conmigo. Penélope la miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. Como ves, continuó Ursa, aquí en Charnwood Court se supone que soy la señorita Ursa Hollington, y solo el marqués y su abuela están en la creencia de que soy tú. Jamás en mi vida había escuchado algo tan complicado, vociferó enfurecida Penélope. ¿Cómo pudiste involucrarte en algo tan absurdo mientras se suponía que eras yo? Lady Brackley no sabía que el marqués iría a verla y, como le tiene tanto cariño, por supuesto se inclinó por ayudarlo. Así que ahora estás aquí como tú misma, exclamó Penélope, con lentitud, como si intentara entender. Así es, pero los visitantes griegos se van temprano esta mañana, así que no volveré a verlos más. Querrás decir que yo no los veré, la corrigió Penélope, y mi suegra no advertirá ninguna diferencia. Pero el marqués lo hará. Una ligera sonrisa apareció en los labios de Penélope. He oído hablar mucho de Guy Charn, dijo. De hecho, estoy ansiosa por conocerlo. Oh, él se dará cuenta de que no eres yo. No te preocupes por el marqués, repuso Penélope con tono confiado. Yo me encargaré de él. Las aves del mismo plumaje se entienden bien. Ursa recordó lo sucedido la noche anterior. Si Penélope hubiera estado en su lugar, no habría despedido al marqués. Al suponerlo, sintió como si le hubieran hundido una daga en el corazón. Entonces, como no podía hacer más, empezó a vestirse. Se puso la elaborada enagua con encaje y después el elegante vestido para viajar que llevaba Penélope, quien a su vez se puso su camisón. Se soltó el cabello para que le cayera sobre los hombros. No era tan largo como el de su hermana, mas, sin duda, se le veía muy atractiva. Miró el reloj. También Ursa lo hizo, y vio que aún no eran las 6 de la mañana. Estaba segura de que no habría nadie afuera, excepto algunos sirvientes. Si habían visto entrar a la dama con los anteojos oscuros, no le sorprendería ver que se marchaba. Casi como si le hiciera una pregunta, Penélope le explicó. Le dije al lacayo que estaba en servicio, en la puerta, que tenía que verte para darte un importante mensaje con urgencia, pero que no había necesidad de perturbar a nadie más de la casa. Fuiste muy lista. Y tú no lo fuiste en lo absoluto, con tanto lío en el que nos metiste, le reprochó con rudeza a Penélope. Esperó a que su hermana se pusiera el sofisticado sombrero adornado de plumas que ella llevaba. El velo de chifón era verde pálido, al tono del vestido. Hacía que la piel de Ursa se viera muy blanca y traslúcida, y así completaba el disfraz. Cuando buscaba su bolso de mano, Penélope le indicó: llévate mejor el mío, traigo algo de dinero con el que podrás dar la propina al conductor. ¿Es tu conductor?, preguntó Ursa, pensando que podría revelar algo a Arthur Brackley. No, por supuesto que no, respondió Penélope. Pertenece a Lord Vernon Winter. Ha estado a su servicio largo tiempo y es muy discreto. Ursa pensó que eso, al menos, era un alivio. A la vez no pudo evitar preguntar: ¿cómo descubriste que Arthur va camino a Brackley Park? Intenta descubrirme, explicó Penélope. Fui una tonta al no darme cuenta de que esas eran sus intenciones. Pero si él tiene espías, yo tengo los míos. Mi intención es que encuentre a su amante esposa, esperándolo al lado de su madre, mas, por supuesto, tú tenías que enredarlo todo. No fue mi culpa, en verdad, no lo fue, protestó Ursa. Al decir eso, comprendió que no era verdad. Había sido ella quien pensara en el plan para ayudar al marqués, y quien accediera a representar el papel de su prometida. Antes que su hermana pudiera hablar, añadió: lo lamento, Penélope. Lamento mucho si te he molestado. Por fortuna, tengo suficiente cerebro para salir de este enredo. Ahora, por amor de Dios, vete y no hables con nadie hasta llegar a casa. No, por supuesto que no, asintió Ursa. No preguntó a su hermana si volvería a verla. Sabía la respuesta.
Mientras ella se dirigía hacia la puerta, Penélope se metió en la cama. Al menos es cómoda, reconoció. Y en verdad estoy cansada con tantas prisas. Se hundió en la almohada. Oh, Ursa, ya vete, gimió. ¿Qué haces allí con la boca abierta? Ve a casa y quédate allí. Y la próxima vez, procura no alterar mis planes. Lo lamento, Penélope, repitió de nuevo Ursa con un tono humilde. Ahora que ya estoy aquí, dijo Penélope, me siento encantada de poder conocer Charnwood Court y, por supuesto, a su dueño. Lo dijo en voz suave y seductora. Sin hablar más, Ursa abrió la puerta. Afuera, en el corredor, pudo escuchar a la servidumbre moverse en el vestíbulo. Fue con la mayor dificultad que se obligó a bajar, con lentitud y dignidad por la escalera. Un lacayo en mangas de camisa que cepillaba un tapete le abrió la puerta principal. Al pie de la escalinata Ursa pudo ver un elegante carruaje cerrado, tirado por 4 caballos. En el vescante iban el conductor y un palafrenero. Ella subió al carruaje y emprendieron la marcha. Lanzó una última mirada hacia la casa mientras cruzaban el puente sobre el lago. Ursa sabía, aun cuando no alcanzaba a verlo, que el estandarte del marqués estaría ondeando en lo alto de la torre central. Él estaría dormido en el dormitorio principal, donde generaciones de sus antepasados habían dormido también. ¿Se dará cuenta de que Penélope no soy yo? No pudo dejar de recordar la sonrisa de su hermana y el brillo de interés en sus ojos cuando dijo: las aves del mismo plumaje se entienden bien. Se apretó con tal fuerza las manos que se hizo daño. Ahora él estará con Penélope, pensó, y aun cuando se dé cuenta de que ella no soy yo, sin duda no me echará de menos. Sintió deseos de llorar, pero se contuvo. En cuanto cruzaron los grandes portones de hierro, se quitó los anteojos. Deseaba ver por última vez las lindas casitas con techos de tejas y sus jardines cubiertos de flores. En esos momentos, el muro que rodeaba la finca del marqués quedó atrás, y ella comprendió que el drama había terminado. Como Cenicienta, regresaba a la oscuridad y el marqués nunca volvería a pensar en ella. Lo amo, susurró. Las ruedas parecían repetirlo una y otra vez. No obstante, la llevaban más y más lejos de él. Los caballos avanzaban veloces. No tardaron tanto como Ursa esperaba en llegar a su casa. Mientras avanzaban por la pequeña vereda, sintió como si hubiera estado ausente muchos años. Sorprendentemente, todo parecía igual a cuando saliera de allí. Y no obstante, había sucedido tanto en el corto lapso en que permaneció afuera. Sabía que era diferente a la nerviosa joven que saliera de su casa para participar en la farsa de su hermana. Me enamoré y me besaron, pensó Ursa. Así que supongo que, en cierto modo, me hice adulta. Como su padre le enseñó muy bien a analizar sus sentimientos y pensamientos, comprendía que había cambiado. Por mucho que lo intentara, jamás podría volver atrás, cambiar o olvidar lo que sucediera. Al escuchar las ruedas del carruaje, el viejo Dawson acudió presuroso para abrir la puerta. «Ya regresó, señorita Ursa», exclamó. «Qué alegría verla. Todo parece no ser igual cuando usted no está». «Gracias, Dawson», repuso Ursa. Se volvió y entregó el dinero que encontrara en el bolso de Penélope al palafrenero, que le abrió la puerta del vehículo. En cuanto éste volvió a su lugar, el conductor inició la marcha y se alejaron. Dawson se sorprendió y preguntó: «¿No se quedan a tomar una taza de té, señorita Ursa?» «No, Dawson, tienen prisa por regresar. ¿Y su equipaje? Llegará después». Sin embargo, Ursa no había pensado en ello hasta ese momento. Recordó que Penélope llegó sin nada y, por lo tanto, necesitaría para ella lo que había dado a Ursa. Además, por supuesto, de alegrarse de que Mary la atendiera de nuevo. En voz alta anunció: «¿Subiré a cambiarme de ropa, Dawson?» «Sí, señorita Ursa, se le ve muy elegante y sería una lástima arruinar tan bonito vestido». Empezaba a subir cuando Dawson lanzó una exclamación. «Oh, señorita Ursa, casi lo olvido». «¿Qué pasa?», preguntó ella, deteniéndose. «Hay una carta para usted. Llegó hace aproximadamente 1 hora. Me dijeron que era muy urgente». «¿Una carta? Me pregunto de quién será». Como sabía que Dawson no podía subir por la escalera debido a su artritis,
Bajó de nuevo. Él le entregó la carta que estaba en una de las mesas laterales del vestíbulo. Una mirada bastó a Ursa para saber que era de su padre. «Oh, Dawson, es de papá», exclamó. «¡Qué alegría! Espero que muy pronto vuelva a casa». «Yo también lo espero, señorita Ursa», manifestó Dawson. «Se siente aquí mucha soledad cuando el amo no está con nosotros». Ursa no respondió, porque una vez más subía por la escalera. Al llegar a su dormitorio se quitó el sombrero y lo arrojó, junto con los guantes y el bolso, sobre la cama. Se sentó en el tocador y abrió la carta. Sospechaba, debido a la rapidez con la cual había llegado, que la envió a través de la embajada holandesa. Era algo que con frecuencia hacía. Su clara letra le era muy familiar. Mientras sacaba las hojas de papel sintió una calidez en su interior. Recibir noticias suyas le hacía parecer que lo tenía cerca. Con lentitud, como para no perderse una palabra, leyó: «Mi adorada hija, sé que esta carta resultará ser una gran sorpresa para ti, mas cuando la recibas ya me habré casado. Conozco a Teresa Van Bergen desde hace muchos años porque, como estoy seguro de que recordarás, estaba yo en contacto constante con su esposo, con quien intercambiaba libros y manuscritos. Ella, que es inglesa, era mucho más joven que su esposo, y cuando hace 9 meses quedó viuda, yo tuve la esperanza y recé porque acudiera a mí en busca de consuelo. Cuando lo hizo, pude revelarle que la amaba. Ahora podremos estar juntos, y como ella se interesa en mi trabajo tanto como yo, sin duda seremos una ventajosa y feliz compañía el uno para el otro. Tengo confianza, mi adorada Ursa, de que cuando la conozcas la amarás tanto como yo, y ya le he hablado tanto de ti que asegura sentir como yo, como si ya te conociera y te quisiera. Sé que comprenderás que, como recién casados, deseamos pasar algún tiempo a solas antes de volver a Inglaterra. Primero iremos a Roma, donde hay algunos manuscritos que ambos deseamos analizar, después al sur de Italia. Incluyo dos direcciones al final de esta carta donde puedes escribir y espero, queridita, que no sentirás que la felicidad que tenemos juntos ha terminado, sino que admitas, como yo, que aumentará al tener a Teresa con nosotros. Cuídate y envíame tus buenos deseos porque deseo recibirlos. Tu afectuoso y amante padre, Matthew Hollington. Ursa leyó la carta como si no pudiera creer lo que contenía. Jamás cruzó por su mente la idea de que su padre pudiera casarse por segunda vez. Jamás imaginó que pudiera amar a otra mujer después de haber perdido a su madre. Siempre habían sido profunda y completamente devotos el uno del otro. Parecía casi un sacrilegio que él no hubiera permanecido fiel a su memoria. Entonces, al reflexionarlo mejor, Ursa se juzgó a sí misma muy infantil. Su padre era todavía un hombre en realidad joven, ni siquiera llegaba a los 50 años, y era en extremo activo, tanto física como mentalmente. Siempre estaba absorto en su trabajo y parecía muy satisfecho con tenerla, a ella por compañía. Jamás pasó por su mente que tal vez necesitaría una mujer más madura para hacerlo feliz. ¿Cómo pude ser tan tonta como para pensar que lo único que papá deseaba eran libros y documentos? ¿Que no respiran ni hablan?, se preguntó. Él mismo tenía tanta personalidad que no era sorprendente que atrajera a las mujeres. Si se había enamorado de Teresa, entonces, por supuesto, ella también se había enamorado de él. Al pensarlo, calculó que su padre tendría 10 o 15 años menos que su amigo Van Bergen. Recordó que su padre comentó en varias ocasiones que disfrutaba mucho de visitar a los Van Bergen. Había añadido que su anfitriona se mostraba muy atenta con él y también que era adorable. ¿Cómo pude ser tan tonta como para no darme cuenta de que después de la muerte de mamá, papá se sentiría solo? Se preguntó. Yo soy demasiado joven para resultar una compañía verdadera para él. Dijo las últimas palabras con amargura. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el jardín brillante de flores. La pequeña fuente arrojaba el salto de agua hacia el cielo. Siempre había sido feliz en su hogar. Ahora tendría que abandonarlo. Su padre podría protestar, pero ¿qué mujer y esposa no desearía estar a solas con el hombre amado? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué haré?, se preguntó. De nuevo, las lágrimas acudieron a sus ojos. Se cambió de ropa y salió al jardín.
Por primera vez, su belleza colorida no logró animarla. En lugar de ver las flores y escuchar el canto de las aves, solo podía pensar en Charnwood Court. Para entonces, los griegos ya se habrían ido y Penélope bajado al desayunador. Se preguntó si el marqués se daría cuenta enseguida del cambio. Tal vez, después de lo sucedido la noche anterior, eludiría verla. Quizá habría salido a cabalgar solo, pensó. O tal vez habría pensado en alguna excusa para que su abuela y la joven que lo rechazara regresaran enseguida a Brackley Park. Eso, se confesó a sí misma, era lo que en realidad deseaba que hiciera el marqués. Comprendió que estaba celosa de Penélope, de su belleza y modales seductores, rindiéndose ante el marqués. Por supuesto, él obtendría fácilmente de Penélope lo que ella le había negado. Al pensarlo, Ursa sintió como si cientos de voces se mofaran de ella. Tú lo amabas y él te amaba. ¿Qué más podrías desear? Fue entonces, sentada frente a la fuente, cuando Ursa dedujo que lo que el marqués sentía por ella no era amor. No era el amor que ella imaginara, el que ambicionaba y que había inspirado los poemas que leía. No era algo tan bello que parecía parte de sus oraciones. El amor que anhelaba era el que su madre y su padre se profesaban recíprocamente. Era el amor por el que los hombres habían luchado y muerto desde el principio de la civilización. Era el amor humano y, sin embargo, divino. Conforme creció, su anhelo por él pareció deslizarse hasta sus sueños. Pensaba en él mientras contemplaba las estrellas. Había pensado que tal vez, algún día, ellas le enviarían el amor que buscaba. Lo encontré solo para perderlo de nuevo, murmuró con amargura. Al decirlo miró hacia la fuente. Fue casi como si viera reflejado el apuesto rostro del marqués, en el agua iridiscente que se levantaba y caía bajo la luz del sol. Como el dolor que esto le producía era intolerable, se levantó y regresó a la casa. Sabía que cada vez que viera algo bello en el futuro, o escuchara música, o la sintiera en su interior, pensaría en el marqués, el hombre que estaba tan fuera de su alcance como las estrellas, entre las cuales alguna vez buscara el amor. El marqués despidió a sus huéspedes después del desayuno. Alexis Orestes se fue complacido, diciendo al marqués, muy afable, cuánto ansiaba atenderlos a él y a su esposa en Atenas. Mientras se alejaban, el marqués lanzó un suspiro de alivio y se dirigió hacia las caballerizas. Eligió su semental favorito y partió solo. Primero galopó muy rápido, después con más lentitud. Le había sido imposible dormir después de salir del dormitorio de Ursa. Había permanecido despierto. Le resultaba difícil creer que, por primera vez en su vida, una bella mujer lo rechazara. Había oído hablar de la belleza de Penélope y de sus frecuentes amoríos, casi desde que pusiera pie en tierra inglesa. Se murmuraba de ello casi en todas las fiestas a las cuales había sido invitado. No pudo evitar sentir lástima por Arthur Brackley. Asimismo, al crecer, se había dado cuenta de que Arthur era viejo, incluso para su edad, y en extremo aburrido. Se enteró de la nueva boda de Arthur Brackley mientras se encontraba en el extranjero. La noticia se la comunicó su abuela en una carta. Le pareció raro que Arthur se casara con alguien a quien describían tan joven y hermosa. Cuando más tarde se enteró de que la nueva esposa de Arthur le era infiel, no se sorprendió. Era lo bastante maduro para reconocer que había habido una revolución en el comportamiento de las mujeres casadas. Las que eran bellas y con título importante en sociedad estaban dispuestas a tener un sinnúmero de amantes. Eso era socialmente aceptable, siempre y cuando los maridos no se dieran cuenta de ello y lo ignoraran. El marqués pensó ahora que desde el momento en que conociera a Penélope en casa de su abuela, la encontró muy diferente a lo que esperaba. Tenía cierto aire de inocencia. Suponía que era fingido, pero de modo tan hábil que era difícil no ser engañado por él. Como no solo lo había atraído, sino interesado en grado sumo, decidió presentarse al dormitorio de ella. Esperaba conocer el secreto para que lograra, con tal reputación, parecer tan inocente, y hasta podía describirse como espiritual. Había disfrutado de las inteligentes e interesantes conversaciones que habían sostenido. Sin embargo,
Ella jamás intentó coquetear con él como solían hacerlo en su mayoría las demás mujeres. Se descubrió hablando con ella de la misma forma que lo haría con cualquiera de sus amigos. Y lo había rechazado. Lo hizo salir de su dormitorio, y él solo podía preguntarse en qué había fallado. ¿Por qué estaría ella tan asustada? Aún le parecía escuchar el tono amedrentado de su voz. Y no había duda de que eran reales las lágrimas que humedecían sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué?, se preguntó. Era un enigma que no podía descifrar. Cabalgó sin percatarse de hacia dónde iba o lo que hacía. Solo podía recordar ese par de ojos azules llenos de lágrimas y una voz casi infantil que le confesaba su temor. No comprendo, murmuró mientras se dirigía a su casa. No puedo entenderlo. Ya casi era hora del almuerzo cuando entró en la caballeriza. Su jefe de palafreneros, quien evidentemente lo estaba esperando, se apresuró a tomar la brida del caballo. ¿Tuvo un buen paseo, milord?, preguntó. Sí, gracias, respondió el marqués con voz distraída. Bajó del caballo. En un intento de pensar en algo más que no fueran sus problemas personales, dijo: Por cierto, Gavin, creo que debíamos intentar conseguir otro tiro tan excelente como el que ya tenemos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.